Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Hoy no, le dijo Ran a la criada antes de voltearse para informar a su amada esposa. Hoy te llevaré a probar una nueva cafetería. ¿Qué cafetería? Es la que está cerca de mi oficina. Nin asintió. Recordó cómo su bella esposa le contaba con entusiasmo que su nuevo lugar de trabajo tenía muchos cafés. Mientras se lo contaba, su esposa, amante del café, no paraba de sonreír, sobre todo cuando dijo que primero los probaría y luego la llevaría al café. La abogada sonrió aún más al decir eso. Y no tienes que preparar la cena esta noche. Sí, señorita Ran. Ning miró el hermoso rostro de su esposa con una sonrisa. Últimamente Ran se encargaba de muchas cosas ella misma. Planes para el almuerzo, la cena, nuevos cafés que probar. Se encargaba de todas las decisiones y cada una de ellas siempre incluía lo que le gustaba a Ning. Una vez dijiste que querías comer comida italiana. He elegido un lugar que creo que te gustará mucho. Sin añadir su nombre después, normalmente ocurría cuando estaba nerviosa, lo que aún hacía que Nin se sintiera tímida. Seguro que te gustará, seguro que te va a gustar la comida. ¿Y también quieres comida italiana, Pierran? Nin siempre intentaba ser cuidadosa porque complacer a todos había lastimado a Ran en el pasado. Por eso ahora revisaba las preferencias de su esposa con más frecuencia. También le había preguntado antes, pero a veces solía ser demasiado egocéntrica. No me gusta mucho la comida italiana, pero este restaurante tiene muchos platos que quiero probar. Por eso lo elegí. La próxima vez comamos lo que quieras, ¿de acuerdo? Por turnos. Está bien, entonces vamos. ¿O algún otro lugar que quieras ir? Ella aceptó sin dudarlo, incluso preguntó si su bella esposa quería ir a otro lugar. Quiero ir a Francia. ¿De viaje? Su respuesta sorprendió a Nin. Era extremadamente raro que Rand dijera que quería ir a otro país. Normalmente era ella quien anhelaba viajar sin parar. La última vez que vi a Nate se quejó de que nunca la visitó, así que quiero ir a verla. La mujer tailandesa que vive en Francia se había quejado tan fuerte que su voz aún resonaba en sus oídos, a pesar de que su encuentro había ocurrido meses antes. ¿De cuántas cosas te regañó Pinate la última vez? De mucho, y cuando le dije que casi me divorcio de ti, me sermoneó durante una hora. Sabin en Francia tenía muchísimas cosas que decir después de escuchar las terribles situaciones que Ran había enfrentado, problemas con su esposa, problemas causados por su madre. El viaje de Nate a Tailandia les dio más tiempo juntas que en años. Tras regresar, Nate siguió contactándola y preguntándole cómo estaba con frecuencia. Incluso cuando estaba ocupada, hacía todo lo posible porque no quería que Ran se sintiera sola como antes. Yo soy quien le contó todo, admitió Ning. Mi amiga te quiere mucho, Ning. Incluso dijo dónde podría encontrar a alguien que me quiera como tú. Las pocas personas que la rodeaban la querían y la apreciaban profundamente. Al enterarse, frunció el ceño y al enterarse de las travesuras de la madre, se quedó sin palabras, pero no pudo evitar regañar a Ran. Aunque tardó mucho y causó mucho dolor, Lynn seguía agradecida de que su esposa lo hubiera elegido. Siempre la elogiaba por su valentía. Las dos esposas salieron de la casa de la mano hacia el estacionamiento, pero al llegar al auto, en lugar de subirse para irse a trabajar, la abogada la trajo hacia sí por la cintura. Nin apenas tuvo tiempo de levantar la vista cuando su hermosa esposa le apretó la nariz contra la mejilla una y otra vez. La pobre mujer que estaba siendo emboscada tuvo que empujar a su esposa por los hombros para detenerla. Al menos piensa en la criada, la vamos a avergonzar. La regañó en voz baja. Ya se ha acostumbrado, respondió Ran con cara seria. Y no se equivocaba, parecía que era exactamente así. Una vez la criada entró y las vio abrazadas demasiado. No habían estado haciendo nada, solo bromeando, pero la escena debió parecer cuestionable. La pobre mujer se puso roja como un tomate y salió corriendo a toda velocidad. Mientras tanto, quien inició todo, su bella y traviesa esposa, solo podía reír y sonrojarse al mismo tiempo, luciendo avergonzada y divertida al mismo tiempo.
Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.